Gálatas 3. El cristiano, la ley y vivir por fe. A. El principio de continuar en la fe. 1. Pablo confronta su visión desenfocada de Jesús y su obra por ellos. Oh Gálatas insensatos, quien os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oh Gálatas insensatos. Las fuertes palabras fueron bien merecidas. Phillips incluso tradujo esto: oh, queridos idiotas de Galacia. Al llamar insensatos a los Gálatas, Pablo no quiso decir que fueran deficientes moral o mentalmente. La antigua palabra griega moros tenía esa idea y fue utilizada por Jesús en parábolas como en Mateo 7, 26 y 25, 1, 13. En cambio, Pablo usó la antigua palabra griega anoetos, que tenía la idea de alguien que puede pensar pero no usa su poder de percepción. Y los principios a los que se refería Pablo son cosas que los Gálatas sabían, cosas que se les habían enseñado. El conocimiento y la comprensión estaban ahí, pero no los estaban usando. B. Quien os hechizó. Hechizó tiene la idea de que los Gálatas estaban bajo algún tipo de hechizo. Pablo no quería decir esto literalmente, sino que sus pensamientos estaban tan nublados y eran tan antibíblicos que parecía que les habían lanzado algún tipo de hechizo. Y Barclay traduce hechizo como poner el ojo maligno. Los antiguos griegos estaban acostumbrados y temían la idea de que se les pudiera lanzar un hechizo por un ojo maligno. 2. Se pensaba que el ojo maligno funcionaba de la misma manera que una serpiente podía hipnotizar a su presa con sus ojos. Una vez que la víctima miraba al ojo maligno, se podía lanzar un hechizo. Por lo tanto, la forma de vencer al ojo maligno era simplemente no mirarlo. Al usar esta expresión y la imagen verbal de hechizo, Pablo animaba a los Gálatas a mantener sus ojos siempre fijos en Jesús. 3. Es maravilloso tener un corazón tierno y blando ante Dios. Pero algunas personas tienen la cabeza más blanda que el corazón. Sus mentes se adaptan demasiado a las ideas erróneas y no bíblicas, y no piensan bien las cosas para ver si realmente son ciertas o no según la Biblia. Este es un signo de inmadurez espiritual, así como cuando un bebé se mete cualquier cosa en la boca. C. Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La idea detrás de ya presentado es algo así como cartelera, exhibir públicamente como si estuviera colocado en una cartelera. Pablo se preguntaba cómo los Gálatas pudieron haber pasado por alto el mensaje porque ciertamente él se los dejó lo suficientemente claro. Y, cuando dejaron el mensaje de Jesús y el crucificado, dejaron el mensaje que predicaba Pablo. La predicación de Pablo era cómo colocar carteles de Jesús por toda la ciudad. Si veías algo, veías a Jesús. 2. Cuando veamos a Jesús claramente ante nosotros, no seremos engañados. Si se le presenta algo contrario a esto, él no dice tímidamente, todo el mundo tiene derecho a opinar, sino que dice, sí, ellos pueden tener derecho a su opinión, y yo también a la mía. Y mi opinión es que cualquier opinión que quita la gloria del sacrificio sustitutivo de Cristo es una opinión detestable. Obtén la verdadera expiación de Cristo completamente en tu alma y no serás hechizado. Spurgeon. D. Ante cuyos ojos, Pablo no quiso decir que literalmente vieron la crucifixión de Jesús, ni siquiera que tuvieron una visión espiritual de ella. Quiso decir que la verdad de Jesús y de él crucificado y la grandeza de su obra para ellos fue claramente expuesta para ellos con tanta claridad que pudieron verlo. En realidad, ver la muerte de Jesús en la cruz podría no significar nada. Cientos, si no miles, vieron a Jesús morir en la cruz y la mayoría de ellos solo se burlaron de él. 2-3, Pablo confronta su desviación del principio de la fe. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Esto solo quiero saber de vosotros, solo díganme esto, dijo Pablo, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Obviamente, los Gálatas recibieron el Espíritu Santo a través de la simple fe. El Espíritu Santo no es un premio ganado por las obras de la ley. Y funcionaba así: a un gentil se le decía que debía someterse a la ley de Moisés o Dios no lo bendeciría.
Esto significaba que debía ser circuncidado de acuerdo con la ley de Moisés. Entonces él se hace la operación y tan pronto como se hace el corte, el Espíritu Santo se derrama sobre él. Por supuesto, no es así como funciona. Recibimos el Espíritu Santo por fe y no sometiéndonos a las obras de la ley. B. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Los Gálatas fueron engañados pensando que el crecimiento o la madurez espiritual se podía lograr a través de las obras de la carne, en lugar de una fe simple y continua y permaneciendo en Jesús. Y otra forma de decir el mensaje de Pablo es así: recibiste el mayor regalo, el Espíritu Santo de Dios, por fe. Vas a partir de ahí, no por fe, sino confiando en tu propia obediencia bajo la ley de Moisés. 2. Esto establece una de las diferencias fundamentales entre el principio de la ley y el principio de la gracia. Bajo la ley, somos bendecidos y crecemos espiritualmente al ganar y merecer. Bajo la gracia, somos bendecidos y crecemos espiritualmente al creer y recibir. Dios trata contigo bajo el pacto de la gracia. No debemos responder sobre el principio de la ley. C. ¿Tan necios sois? De hecho, esto ciertamente era una necedad. Satanás cultivó este engaño para desviar nuestra vida cristiana. Si no puede evitar que seamos salvos por fe, entonces intentará obstaculizar nuestra bendición, crecimiento y madurez por fe. 3. 4. Una pregunta sobre el pasado: ¿fue todo en vano? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Habéis padecido en vano. Aparentemente, los Gálatas, quizás cuando Pablo estaba entre ellos, habían sufrido por el principio de la fe, probablemente a manos de cristianos legalistas. ¿Significaría su alejamiento del principio de la fe que este sufrimiento pasado fue en vano? Y sabemos que Pablo sufrió persecución en esta región. Hechos 14 deja en claro que Pablo y sus compañeros fueron perseguidos vigorosamente. Incluso Pablo fue apedreado y dejado por muerto por los judíos cuando estaban entre las ciudades de Galacia. Seguramente algo de esta persecución se extendió a las congregaciones cristianas que Pablo dejó en Galacia. B. Tantas cosas habéis padecido en vano. Quizás una mejor traducción de esta frase es: ¿han tenido experiencias espirituales tan maravillosas? ¿Todo en vano? Esto puede encajar mejor en el contexto. Pablo se preguntaba si todos los dones del Espíritu que habían recibido no tendrían valor duradero porque trataban de andar por la ley, no por la fe. 4. 5. Pablo les pide que examinen la fuente de la obra del Espíritu. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu. ¿Quién le suministraba el Espíritu Santo? Obviamente, el Espíritu era un regalo de Dios. B. ¿Lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? Dios suministraba el Espíritu Santo en respuesta a la fe. Los milagros son obra de la fe. Sin embargo, los Gálatas fueron engañados al pensar que las verdaderas riquezas espirituales residían en buscar a Dios a través de una relación por obras. C. ¿Por las obras de la ley, o por el oír con fe? Pablo repitió la frase de Gálatas 3:2 porque quería enfatizar que había una decisión que tomar. ¿Cuál será? ¿Creen que serán bendecidos por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Ganarán y merecerán su bendición de Dios, o la creerán y la recibirán? Y esto les habla a aquellos que ven falta de bendición. ¿Por qué? No por falta de devoción, no porque no hayan ganado lo suficiente, sino porque no ponen su fe, su alegre y confiada expectativa en Jesucristo, el Hijo de Dios. 2. Esto habla a aquellos que son maravillosamente bendecidos. ¿Cómo? Para ellos, ser orgullosos es ser ciegos. No se han ganado su bendición, por lo que no deben enorgullecerse de ella. Tanto más deben mirar a Jesús y poner su expectativa en Él. Ve a Abraham, un ejemplo de los que son justificados y caminan por fe. 1:6. Como Abraham fue hecho justo ante Dios. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Así Abraham,
entre los cristianos de Galacia, el impulso hacia una relación con Dios basada en las obras provenía de otros cristianos que nacieron como judíos, y que afirmaban que Abraham era su antepasado espiritual. Por lo tanto, Pablo usó a Abraham como un ejemplo de ser justo ante Dios por fe y no por fe más obras. Y al apóstol le importaba mucho que Dios salvara a las personas por gracia, no sobre la base de sus logros humanos, y encontró en Abraham un excelente ejemplo de esa verdad. Morris. B. Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Pablo cita aquí Génesis 15:6. Simplemente muestra que la justicia le fue contada a Abraham porque creyó a Dios. No fue porque realizara alguna obra y ciertamente no porque estuviera circuncidado, porque el pacto de la circuncisión aún no se había dado. Y Génesis 15:1-6 muestra que cuando Abraham puso su confianza en Dios, específicamente en la promesa de Dios de darle hijos que eventualmente darían a luz al Mesías, Dios acreditó esta creencia en la cuenta de Abraham como justicia. Abraham no fue justificado simplemente porque creía que Dios multiplicaría su descendencia, sino porque abrazó la gracia de Dios, confiando en el mediador prometido. Calvin. 2. Básicamente, hay dos tipos de justicia. La justicia que logramos por nuestros propios esfuerzos y la justicia que se nos cuenta por la obra de Dios cuando creemos. Dado que ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente bueno para lograr la justicia perfecta, debemos tener en cuenta la justicia de Dios al hacer exactamente lo que hizo Abraham. Abraham creyó a Dios. Si Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Esta cita de Génesis 15:6 es una de las expresiones más claras en la Biblia de la verdad de la salvación, por gracia, mediante la fe solamente. Es el Evangelio en el Antiguo Testamento, citado 4 veces en el Nuevo Testamento, Romanos 4:3, Romanos 4:9-10, Romanos 4:22 y aquí en Gálatas 3:6. Y Romanos 4:9-10 da mucha importancia al hecho de que esta justicia le fue contada a Abraham antes de que fuera circuncidado. Génesis 17. Nadie podría decir que Abraham fue hecho justo por su obediencia o cumplimiento de la ley o ritual religioso. Fue la fe y solo la fe lo que hizo que Dios considerara justo a Abraham. 2. Debemos tener cuidado de decir que la fe de Abraham no lo hizo justo. El Dios de Abraham lo hizo justo, al contarle su fe por justicia. Su fe no fue su justicia, pero Dios recompensó de tal manera su ejercicio de la fe, de tal manera que sobre ella calculó, o imputó, la justicia de aquel en quien creía. Paul. De contado por justicia, la experiencia de Abraham muestra que Dios nos cuenta como justos, debido a lo que Jesús hizo por nosotros, cuando recibimos lo que hizo por nosotros por fe. Il Morris sobre contado, tiene un significado como calcular, contar, y puede usarse para colocar algo en la cuenta de alguien, aquí de colocar la justicia en la cuenta de Abraham. 2. Si Dios contó a Abraham como justo, entonces así es como Abraham debía contarse a sí mismo. Esa era su posición ante Dios, y la contabilidad de Dios no es pretender. Dios no nos cuenta una justicia pretendida, sino una verdadera en Jesucristo. Creyó a Dios. No era que Abraham creyera en Dios, como solemos hablar de creer en Dios. En cambio, fue que Abraham le creyó a Dios. Aquellos que solo creen en Dios, en el sentido de que creen que Él existe, son tan espirituales como los demonios. Santiago 2:19. Y creyó, por supuesto, significa más que solo el hecho de que aceptara lo que Dios le dijo como verdadero, aunque, por supuesto, lo hizo, significa que confió en Dios. Morris. 2. En términos generales, los antiguos rabinos no admiraban realmente la fe de Abraham. Creían que Dios lo amaba tanto porque se pensaba que había guardado la ley cientos de años antes de que fuera dada. Por estas y otras razones, cuando Pablo mencionó a Abraham, habría sido una completa sorpresa para sus oponentes, quienes creían que Abraham demostraba su punto. El énfasis de Pablo en la fe de Abraham debe haber sido una completa sorpresa para los Gálatas. Morris. 3. Sin embargo, algunos rabinos habían visto la importancia de la fe de Abraham. Es notable que los judíos mismos mantuvieran que Abraham fue salvo por la fe. Meilta, en Yalkut Simeoni, página 1, Fol 69, hace esta afirmación.
Es evidente que Abraham no pudo obtener una herencia ni en este mundo ni en el venidero, sino por la fe. Clarke. 4. La fe en Dios constituye la adoración más elevada, el deber principal, la primera obediencia y el sacrificio más importante. Sin fe, Dios pierde su gloria, sabiduría, verdad y misericordia en nosotros. El primer deber del hombre es creer en Dios y honrarlo con su fe. La fe es verdaderamente el colmo de la sabiduría, el tipo correcto de justicia, la única religión real. La fe le dice a Dios, creo lo que dices. Lutero. 2. 7. Los verdaderos hijos de Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabed, por tanto, el énfasis es claro. Pablo estableció un punto importante y quería que cada uno de sus lectores lo entendiera. Y, sabed es imperativo. Pablo ordena a los Gálatas que adquieran este conocimiento. Morris. B. Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ya que Abraham fue hecho justo por fe y no por obras. Abraham fue, por tanto, el padre de todo aquel que cree en Dios y es tenido por justo. Y siempre es posible que debamos traducir y Abraham, no tanto hijos de Abraham, más bien, verdaderos Abrahams. Col. C. Son hijos de Abraham. Esta fue una fuerte reprimenda para los cristianos judíos que intentaban someter a los cristianos gentiles a la ley. Creían que eran superiores porque descendían de Abraham y observaban la ley. Pablo dijo que el vínculo más importante con Abraham no era el vínculo de la genética ni el vínculo de las obras, sino el vínculo de la fe. Y este habría sido un cambio de pensamiento impactante para estos oponentes particulares de Pablo. Creían profundamente que tenían una posición ante Dios porque eran descendientes genéticos de Abraham. En ese momento, algunos rabinos judíos enseñaban que Abraham estaba a las puertas del infierno solo para asegurarse de que ninguno de sus descendientes pasara accidentalmente. Juan el Bautista trató este mismo pensamiento cuando dijo, «Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras». Mateo 3:9. Pablo derribó su confianza ciega en la relación genética con Abraham y mostró que lo que realmente importaba era la fe en Jesús. 2. Es lo mismo hoy en día cuando la gente cree que Dios los acepta porque provienen de una familia cristiana. Dios es padre, no abuelo. Todos deben tener su propia fe en Dios. D. Son hijos de Abraham. Esto era un gran consuelo para los cristianos gentiles que eran considerados como cristianos de segunda clase por otros. Ahora podían saber que tenían un vínculo real e importante con Abraham y podían considerarse hijos de Abraham. Y, lamentablemente, los cristianos han tomado esta gloriosa verdad y la han aplicado mal a lo largo de los siglos. Este ha sido un versículo que muchos afirman en apoyo de la teología del reemplazo, la idea de que Dios ha terminado con el pueblo de Israel como nación o grupo étnico distinto, y que la Iglesia hereda espiritualmente todas las promesas hechas a Israel. 2. La teología del reemplazo ha hecho un daño tremendo en la Iglesia, proporcionando el combustible teológico para los fuegos de la horrible persecución de los judíos. Si Gálatas 3:7 fuera el único versículo en la Biblia que habla del tema, podría haber un lugar para decir que la Iglesia ha reemplazado completamente a Israel. Pero entendemos la Biblia de acuerdo con su mensaje completo, y permitimos que un pasaje dé luz a otros. 3. Por ejemplo, Romanos 11:25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, establece claramente que Dios no ha terminado con Israel como nación o grupo étnico distinto. Aunque Dios ha cambiado el enfoque de sus misericordias salvadoras de Israel hacia los gentiles, lo volverá a hacer. Este simple pasaje refuta a aquellos que insisten en que Dios ha terminado para siempre con Israel como Israel, y que la Iglesia es el nuevo Israel y hereda todas las promesas hechas al Israel nacional y étnico del Antiguo Testamento. 4. Se nos recuerda el carácter perdurable de las promesas hechas al Israel nacional y étnico, como Génesis 13:15 y Génesis 17:7-8. Dios no ha terminado con Israel, e Israel no está espiritualizado como la Iglesia. Si bien vemos y nos regocijamos en la continuidad de la obra de Dios en todo su pueblo a través de todas las generaciones,
Todavía vemos una distinción entre Israel y la Iglesia, una distinción que Pablo entiende bien. V. Todos los que ponen su fe en Jesucristo son hijos de Abraham, pero Abraham tiene sus hijos espirituales y sus hijos genéticos, y Dios tiene un plan y un lugar para ambos. Sin embargo, nadie puede negar que es mucho más importante ser un hijo espiritual de Abraham que un hijo genético. 3, 8 a 9. Esta bendición de la justicia por la fe es para todas las naciones. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y la Escritura, Pablo habló de las Escrituras. Ya había hablado de su experiencia personal y de la experiencia de los mismos cristianos gálatas. Pero este pasaje es aún más importante, porque muestra cómo la enseñanza de Pablo es correcta según la Biblia misma. Y no habría habido problema con que los oponentes de Pablo dijeran, las experiencias están bien, Pablo, pero muéstranoslo con las Escrituras. Pablo estaba más que dispuesto a aceptar el desafío. 2. La Escritura, previendo, dio, diciendo. Sorprendentemente, Pablo se refirió a las Escrituras virtualmente como una persona que prevé, da y dice. Esto muestra cuán fuertemente Pablo consideraba la Biblia como la palabra de Dios. Pablo creía que cuando las Escrituras hablaban, Dios hablaba. 3. Pablo personifica a las Escrituras, Morris. Excelentemente habló él, que llamó a la Escritura, Sioar et animam Dei, el corazón y el alma de Dios. B. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Pablo observó que incluso en los días de Abraham estaba claro que esta bendición de la justicia por la fe estaba destinada a toda nación, tanto a los gentiles como a los judíos, porque Dios pronunció, en ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12:3. Y la intención era destruir la idea de que un gentil primero debe convertirse en judío antes de poder convertirse en cristiano. Si eso fuera necesario, Dios nunca habría dicho que esta bendición se extendería a todas las naciones, porque los gentiles habrían tenido que convertirse en parte de la nación israelita para ser salvos. 2. La idea es que el Evangelio llegue a las naciones, no que las naciones vengan y se asimilen a Israel. C. Los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición que recibimos con el creyente Abraham no es la bendición de una riqueza y un poder fantásticos, aunque Abraham era extremadamente rico y poderoso. La bendición es algo mucho más precioso, la bendición de una posición correcta ante Dios a través de la fe. Y la fe de los padres estaba dirigida al Cristo que había de venir, mientras que la nuestra descansa en el Cristo que ha venido. Lutero. 2. Los que son de la fe son aquellos cuya característica es la fe. No es que a veces tengan el impulso de creer, sino que creer es su actitud constante. La fe es característica de ellos. Morris. C. La ley a luz del Antiguo y Nuevo Testamento. 1. 10. El Antiguo Testamento nos dice que la ley de Moisés trae maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley. Pablo aquí se dirigía a aquellos que pensaban que su cumplimiento de la ley podría darles una posición correcta ante Dios. Y la transición del creyente a Abraham, Gálatas 3:9, a aquellos que son de las obras de la ley tenía un propósito. Si incluso el gran patriarca fue aceptado por Dios solo por su fe, entonces se deduce que los mortales menores no lograrán producir las buenas obras que les permitirían ser aceptados ante Dios. Morris. 2. Los hipócritas hacedores de la ley son aquellos que buscan obtener la justicia mediante la ejecución mecánica de buenas obras mientras sus corazones están lejos de Dios. Actúan como el carpintero tonto que comienza con el techo cuando construye una casa. Lutero. B. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los cristianos de origen judío que creían que los gentiles aún debían vivir bajo la ley de Moisés pensaban que era un camino hacia la bendición. Pablo declaró con valentía que en lugar de bendecir, vivir las obras de la ley los ponía bajo maldición.
Y no es difícil ver cómo estos cristianos creían que vivir bajo la ley traía bendiciones. Podían leer en el Antiguo Testamento muchos pasajes que apoyaban este pensamiento. El Salmo 119, 1, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 1, 1, 2 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Más se complace en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. 2. Debemos entender cómo la ley puede traer bendiciones. Primero, vemos que la palabra ley se usa en dos sentidos en la Biblia. A veces significa la ley de Moisés, con todos sus mandamientos, que un hombre debe obedecer para ser aprobado por Dios. A veces significa palabra de Dios en un sentido muy general. Muchas veces, cuando el Antiguo Testamento habla de la ley, nos habla de ella en el sentido general de la palabra de Dios para nosotros. Cuando el Salmo 119, 97 dice, Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, el salmista se refería a más que la ley de Moisés, se refería a toda la palabra de Dios. Al ver esto, entendemos cómo la Biblia está llena de alabanzas por la ley. En segundo lugar, somos bendecidos cuando guardamos la ley porque vivimos de acuerdo con él. Manual de instrucciones para la vida. Hay una bendición inherente e incorporada en vivir de la manera en que Dios dice que debemos vivir, en el cumplimiento de la recomendación del fabricante. 3. Cuando Pablo dijo que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, no quiso decir que la ley era mala o que la palabra de Dios estaba mal. Simplemente quiso decir que Dios nunca tuvo la intención de que la ley fuera la forma en que encontramos nuestra aprobación ante Él. Él sabía que nunca podríamos guardar la ley, por lo que Dios instituyó el sistema del sacrificio expiatorio junto con la ley. Y todo el sistema de sacrificios apuntaba a lo que Jesús lograría en la cruz por nosotros. Se maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Para probar su punto, Pablo citó bíblicamente Deuteronomio 27 horas y 26 minutos. El Antiguo Testamento mismo nos muestra que si no guardamos todas las cosas en la ley y realmente permanecemos en ellas, entonces estamos bajo maldición. Y las palabras importantes son todas y permaneciere. Para que Dios te apruebe sobre la base de la ley, primero tienes que permanecer en ella. No simplemente saberla, no simplemente amarla, no simplemente enseñarla, no simplemente quererla, debes permanecer en ella. En segundo lugar, tienes que cumplirla toda. No ciertas partes. No solo cuando tienes más de 18 años o más de 40. No solo ser más bueno que malo. Deuteronomio 27 horas y 26 minutos dice específicamente que para ser justificado por la ley, debes permanecer en ella y cumplirla toda. 2. Todas significa mucho. Significa que aunque algunos pecados son peores que otros, no hay pecados pequeños ante un Dios tan grande. Los judíos guardadores de la ley pasarían por alto las pequeñas transgresiones. Pablo no lo haría. Morris. 3. Es digno de mención que ninguna copia impresa de la Biblia hebrea conserva la palabra kol, todas, en Deuteronomio 27 horas y 26 minutos, que responde a la palabra del apóstol todas, aquí. San Jerónimo dice que los judíos la suprimieron, para que no pareciera que estaban obligados a realizar todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. De la autenticidad de la lectura no hay motivo para dudar. Existe en 6 manuscritos de Kennicott de Rossi, en el texto samaritano, en varias copias del Targum, en la Septuaginta, y en la cita hecha aquí por el apóstol, en la que tampoco hay variación en los manuscritos o en las versiones. Clarke. De maldito todo aquel. El punto de Pablo es pesado, nos pesa con una maldición. Si estás bajo las obras de la ley, la única manera en que puedes ser aprobado y bendecido ante Dios por la ley es permanecer en ella y cumplirla toda. Si no lo haces, eres maldito. Y maldito es una palabra que suena extraña a nuestros oídos. Sin embargo, en la Biblia, la idea de ser maldito es importante y aterradora porque significa ser maldito por Dios. No solo malditos por nuestras propias malas decisiones, no solo malditos por este mundo malvado, no solo malditos por el diablo, sino especialmente malditos por Dios. Él es la única persona que no quieres que te maldiga.
2:11, el Antiguo Testamento nos dice que la posición correcta ante Dios viene por la fe, no por la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Pablo ya había probado este punto en las Escrituras al examinar la vida de Abraham, Gálatas 3, 5-9. Ahora trajo otro pasaje del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, que nos recuerda que los justos viven por fe, no por la ley. Y los judíos mismos sentían que debido a que nadie podía guardar la ley a la perfección, la salvación no podía venir al guardar la ley. Por eso ponían tanto énfasis en su descendencia de Abraham, esencialmente confiando en los méritos de Abraham para salvarlos porque sentían que sus propios méritos no podían. B. El justo por la fe vivirá. Esta breve declaración del profeta Habacuc es una de las declaraciones más importantes y más citadas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pablo la usó aquí para mostrar que el justo vive por la fe, no por la ley. Estar bajo la ley no es la manera de ser encontrado justo delante de Dios, solo vivir por fe lo es. Y, si eres encontrado justo aprobado delante de Dios, lo has hecho mediante una vida de fe. Si tu vida se trata de vivir bajo la ley, entonces Dios no te encuentra aprobado. C. El justo por la fe vivirá. Cada palabra en Habacuc 2:4 es importante y Dios la cita 3 veces en el Nuevo Testamento solo para resaltar la plenitud del significado. Y, en Romanos 1:17, cuando Pablo citó este mismo pasaje de Habacuc 2:4, el énfasis estaba en la fe, más el justo por la fe vivirá. 2. En Hebreos 10:38, cuando el autor de Hebreos citó este mismo pasaje de Habacuc 2:4, el énfasis estaba en vivir, más el justo vivirá por fe. 3. Aquí en Gálatas 3:11, cuando Pablo citó este pasaje de Habacuc 2:4, el énfasis está en justo. El justo vivirá por la fe. 3:12. El Antiguo Testamento nos dice que la aprobación de Dios a través de la ley debe ganarse al vivir realmente en obediencia a la ley, no solo al intentarlo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y la ley no es de fe. Algunos pueden volver a Pablo y decir, mira, haré lo mejor que pueda bajo la ley y dejaré que la fe cubra el resto. Dios mirará mi desempeño, mi esfuerzo y mis buenas intenciones y me acreditará como justicia. Lo importante es que realmente lo estoy intentando. Pablo demostró del mismo Antiguo Testamento que esto simplemente no es lo suficientemente bueno. No, los caminos de la aprobación por la ley y la fe no corren juntos, porque la ley no es de fe. B. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La cita de Levítico 18:5 es clara. Si quieres vivir de acuerdo con la ley, debes hacerlo. No intentar hacerlo, no tener la intención de hacerlo y ni siquiera querer hacerlo. No, es solo el hombre que hiciere estas cosas quien vivirá por ellas. Y es muy fácil consolarnos con nuestras buenas intenciones. Todos tenemos muy buenas intenciones, pero si queremos encontrar nuestro lugar ante Dios por nuestras obras bajo la ley, las buenas intenciones nunca son suficientes. Un buen esfuerzo no es suficiente. Solo el desempeño real servirá. 2. Este pasaje de Levítico 18:5 es otro principio del Antiguo Testamento que se cita a menudo. Nehemías 9:29, lo citó en su gran oración por Israel. El Señor mismo lo citó a través del profeta Ezequiel 20, 11,13 y 21. Pablo también lo cita nuevamente en Romanos 10:5. 3. El efecto del uso que hace Pablo de las Escrituras en Gálatas 3, 10-12 es abrumador. Entendemos que en realidad no cumplimos con la ley. Entendemos que en realidad no cumplimos toda la ley. Y entendemos que esto nos puso bajo una maldición. Gálatas 3, 10-12 son las malas noticias. Ahora Pablo comienza a explicar las buenas nuevas. 4, 13-14, Jesús nos redime de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
Debido a que en realidad no permanecemos en ella y no la cumplimos toda, la ley nos puso bajo maldición. Pero ahora Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Redimió tiene la idea de volver a comprar o comprar de. No se trata solo de rescatar, es pagar un precio por rescatar. Jesús nos sacó de la maldición de la ley. Y, en pocas palabras, en Jesús, ya no estamos malditos. Gálatas 3, 10-12 nos dejó a todos bajo maldición, pero ya no somos malditos porque Jesús nos liberó de la maldición. 2. La redención es una idea importante. La redención apunta al pago de un precio que libera a los pecadores, Morris. Redención venía de las prácticas de la guerra antigua. Después de una batalla, los vencedores a menudo capturaban a algunos de los derrotados. Entre los derrotados, los más pobres solían ser vendidos como esclavos, pero los hombres ricos e importantes, los hombres que importaban en su propio país, se mantenían cautivos. Cuando la gente en su tierra natal hubiera juntado el precio requerido, lo pagaban a los vencedores y los cautivos eran liberados. El proceso se llamaba redención y el precio se llamaba rescate. 3. La imagen echó raíces en otras áreas. Cuando a un esclavo se le compraba su libertad tal vez por un pariente, tal vez por su propio trabajo diligente y ahorros, a esto se le llamaba redención. A veces, la transacción se realizaba en un templo y se grababa un registro en la pared para que todos supieran siempre que este antiguo esclavo era ahora un hombre libre redimido. O bien, un hombre condenado a muerte podía ser liberado mediante el pago de un precio, y esto se consideraba redención. Lo más importante es que Jesús nos sacó de la derrota, de la esclavitud y de la sentencia de muerte para reinar como reyes y sacerdotes con Él para siempre. B. Hecho por nosotros maldición. Esto explica cómo Jesús pagó el precio para rescatarnos. Jesús fue maldecido por nosotros, se paró en nuestro lugar y tomó la maldición que merecíamos. Y nos detiene en seco entender que el precio que pagó para librarnos de la maldición de la ley fue el precio de sí mismo. No solo le costó algo a Jesús, ni siquiera algo grande le costó a él mismo. Sabemos que los hombres maldijeron a Jesús mientras colgaba de la cruz, pero eso no se compara con la forma en que Dios el Padre lo maldijo. Se convirtió en el objetivo de la maldición y puso fuera del objetivo a los que creen. 2. Pablo no dice que Cristo fue hecho maldición por sí mismo. El acento está en las dos palabras, por nosotros. Cristo es personalmente inocente. Personalmente, no merecía que lo colgaran por ningún crimen que él mismo haya cometido. Pero debido a que Cristo tomó el lugar de otros que eran pecadores, fue colgado como cualquier otro transgresor. Lutero. 3. Cualesquiera que sean los pecados que yo, ustedes, todos nosotros hemos cometido o cometeremos, son pecados de Cristo como si él mismo los hubiera cometido. Nuestros pecados tienen que ser los pecados de Cristo o pereceremos para siempre. Lutero. C. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cuándo pagó Jesús este precio? El principio de Deuteronomio 21-23 muestra que Jesús recibió esta maldición sobre sí mismo mientras colgaba de la cruz, cumpliendo la promesa de Deuteronomio 21-23 de una maldición para todos los que no solo son ejecutados, sino que sus cuerpos están expuestos públicamente a la vergüenza. Y este pasaje no se refería a la crucifixión, que los judíos no practicaban, sino a colgar en un árbol o poste de madera el cadáver de un criminal que había sido ejecutado. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, una cruz a menudo se llamaba árbol y no hay duda de que eso es lo que Pablo tiene en mente aquí. Morris. 2. Colgado en un madero. En el pensamiento del antiguo Israel, había algo peor que ser ejecutado. Peor que eso era ser condenado a muerte y dejar su cadáver a la intemperie, expuesto a la vergüenza, la humillación y los animales y pájaros carroñeros. Cuando dice colgado en un madero, no tiene la idea de ser ejecutado por estrangulamiento, sino de tener el cadáver montado en un árbol u otro lugar prominente, para exponer al ejecutado a los elementos y la deshonra suprema. 3. Sin embargo, si alguien era ejecutado y se consideraba digno de tal desgracia, la humillación para su memoria y su familia no debía ser excesiva. Deuteronomio 21-23 también dice que no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Esta era una forma de templar incluso el juicio más severo con misericordia.
Significativamente, Jesús también cumplió con esto, siendo bajado de la cruz antes de que llegara la noche. Juan 19, 31, 33. D. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, Jesús recibió esta maldición, que nosotros merecíamos y él no, para que pudiéramos recibir la bendición de Abraham, que él merecía y nosotros no. Sería suficiente si Jesús simplemente quitara la maldición que merecíamos. Pero hizo mucho más que eso, también dio una bendición que no merecíamos. Y la bendición de Abraham es lo que Pablo ya describió en Gálatas 3, 8-9, la bendición de ser justificado ante Dios por la fe en lugar de las obras. Los gentiles en Cristo Jesús, esto nos dice a quién viene la bendición de Abraham. Pablo no quiso decir que solo les llega a los gentiles, como si los judíos estuvieran excluidos, sino que también les llega a los gentiles en Cristo Jesús. Y la frase en Cristo Jesús es importante. La bendición no viene porque sean gentiles, como tampoco la bendición de estar bien con Dios llega al pueblo judío porque son judíos. Les llega a todos, judíos y gentiles por igual, que se identifican en Cristo Jesús y no por sus propios intentos de justificarse a sí mismos. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto significa que esta bendición es nuestra en Jesús por fe y no por el principio de la ley. La promesa se recibe, no se gana. 5, 15-18, la naturaleza inmutable del pacto de Dios con Abraham. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, hablo en términos humanos. Pablo primero establece el principio de que incluso con un pacto entre los hombres, el pacto se mantiene firme una vez que se hace, nadie lo invalida ni le añade. El punto de Pablo no se trata realmente de pactos entre hombres, sino de decir, cuanto más verdadero es un pacto que Dios hace. Pero no debemos perdernos la primera palabra de Gálatas 3:15, hermanos. Por difíciles y peligrosos que fueran los oponentes de Pablo en Galacia, también eran sus hermanos. Los confronta y los persuade como hermanos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. En Génesis 22:18, Dios le prometió a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo observa que se usa el singular para simiente, no el plural. El punto es claro, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios se está refiriendo a un descendiente específico de Abraham, no a todos sus descendientes en general. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Si la herencia ofrecida a Abraham se basaba en la ley, podría no ser permanente porque dependería, al menos en parte, de que Abraham guardara la ley. Pero dado que la herencia se ofreció sobre la base de la promesa de Dios es segura. Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La palabra que concedió aquí es la antigua palabra griega que charistai, que se basa en la palabra griega charis, gracia. La dádiva de Dios a Abraham fue la dádiva gratuita de la gracia. La palabra también está en tiempo perfecto, mostrando que el regalo es permanente. Y los judaizantes podrían citar a Moisés, Pablo citará a Abraham. Que citen la ley, él citará la promesa. Si apelan a los siglos de tradición y la orgullosa historia de la ley de Moisés, él apelará al pacto con Abraham, más grandioso, aún más antiguo por siglos. El propósito de la ley nos ayuda a comprender nuestra libertad de la ley. 1, 19-21, la ley fue dada a causa de la transgresión del hombre. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno.
¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Para qué sirve entonces la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Parte de la razón por la que se dio la ley fue para restringir la transgresión de los hombres mediante la revelación clara de la santa norma de Dios. Dios tuvo que darnos su estándar para que no nos destruyéramos antes de que viniera el Mesías. Pero la ley también es añadida a causa de las transgresiones de otra manera. La ley también excita la rebelión innata del hombre al revelar una norma, mostrándonos más claramente nuestra necesidad de salvación en Jesús. Romanos 7, 5-8. B. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Así como la ley estaba destinada a prepararnos para la obra del Mesías, fue dada hasta que viniese la simiente, Jesús. No es que la ley de Moisés fuera revocada cuando Jesús vino. Jesús dijo que vino a cumplir la ley, no a destruirla en Mateo 5:17. En cambio, la ley de Moisés ya no es nuestra base para acercarnos a Dios. C. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. De acuerdo con las tradiciones antiguas, las verdaderas tradiciones, según Pablo, la ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí por manos de ángeles. Los ángeles fueron el intermediario o mediador de Moisés cuando recibió la ley de Dios. D. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Moisés necesitó un mediador entre él y Dios, pero nosotros no necesitamos un mediador entre nosotros y Jesús, Él es nuestro mediador. La ley era un acuerdo bipartidista presentado por mediadores. La salvación en Jesús por fe se recibe mediante una promesa. Y James Montgomery Boyce llamó a Gálatas 3:20, probablemente el versículo más oscuro de Gálatas, si no de todo el Nuevo Testamento. Otro comentarista dijo que ha leído más de 250 interpretaciones diferentes del mismo. Otro comentarista eleva la cifra a 300. 2. La idea general parece ser que la promesa debe considerarse superior a la ley porque la ley tiene dos caras. La ley estaba mediada, y esto significa que el hombre era parte de ella. La promesa, por otro lado, es unilateral, el hombre no es parte de ella. Boyce. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, la ley no es algo malo que se opone a la promesa de Dios. El problema de la ley se encuentra en su incapacidad para dar fuerza a quienes desean cumplirla. Si la ley pudiera vivificar, entonces podría haber traído justicia. Pero la ley de Moisés no da vida, simplemente indica el mandato. Nos dice que lo guardemos y nos dice las consecuencias si no cumplimos con el mandato. Y la gente necia pero sabia en su propia opinión llega a la conclusión: si la ley no justifica, no sirve para nada. ¿Qué hay sobre eso? Dado que el dinero no justifica, ¿diría usted que el dinero no sirve para nada? Porque los ojos no justifican, ¿se los haría sacar? Porque la ley no justifica, no le sigue que la ley no tenga valor. Lutero. 2:22. La imagen de nuestro encarcelamiento bajo el pecado. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Pablo pinta un cuadro del encarcelamiento. Los barrotes de la celda son pecado, manteniéndonos confinados. La Escritura nos puso en la cárcel, porque señaló nuestra condición pecaminosa. Así que nos sentamos presos por el pecado, y la ley no puede ayudarnos, porque la ley nos puso en la prisión. Y el pecado se personifica como un carcelero, que mantiene a los pecadores bajo su control para que no puedan liberarse. Morris. 2. Algunos protestan y dicen: no soy prisionero del pecado. Hay una forma sencilla de demostrarlo: deja de pecar. Pero si no puedes dejar de pecar, o si alguna vez tienes un historial de pecado, entonces estás aprisionado por la ley de Dios. 3. Cuando la ley los lleve al punto de la desesperación, que los lleve un poco más lejos, que los lleve directamente a los brazos de Jesús, quien dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Lutero. B. Dada a los creyentes. Solo la fe puede sacarnos de nuestro confinamiento al pecado. La ley de Moisés puede mostrarnos claramente nuestro problema y el estándar de Dios,
pero no puede darnos la libertad que solo Jesús puede darnos. La libertad se les da a los creyentes. Y los barrotes de nuestro pecado son fuertes, nosotros mismos no podemos verlos. No hay posibilidad de escapar. En cambio, el propio alcaide hace una oferta para simplemente abrir la puerta y salir, pero tienes que reconocer que estás encerrado, que mereces estar en la celda y pedirle que te libere. Cuando el fiscal acusa al alcaide de no ser justo, el alcaide simplemente señala que la sentencia del prisionero liberado se cumplió por completo, por él mismo. 2. Lejos de ser la puerta de entrada a una libertad gloriosa, resulta ser un carcelero que hace callar a la gente. El resultado es que la única forma de escapar era a través de la fe. Morris. 3. 23 a 25. La ley de Moisés es nuestro ayo, un guardián que nos lleva a Jesús. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Antes que viniese la fe, antes de que fuéramos salvados por la fe, antes de que viviéramos nuestras vidas por fe, estábamos confinados bajo la ley. Aquí, Pablo usa una palabra diferente y una idea diferente que cuando escribió que la Escritura lo encerró todo, bajo pecado en el versículo anterior. La idea detrás de confinados es la custodia protectora. Hay un sentido en el que fuimos aprisionados por nuestro propio pecado bajo la ley, pero también hay otro sentido en el que nos custodiaba bajo custodia protectora. ¿Y cómo nos protege la ley? Nos protege mostrándonos el corazón de Dios. Nos protege mostrándonos la mejor manera de vivir. Nos protege mostrando lo que debe ser aprobado y desaprobado entre los hombres. Nos protege proporcionando una base para el derecho civil. De esta manera y más, estábamos confinados bajo la ley. B. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley de Moisés nos preparó para venir a Jesús por la forma en que revela el carácter de Dios y la forma en que expone nuestro pecado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley de Moisés se cumple cuando dejamos de tratar de justificarnos y llegamos a la fe en Jesús. Y todo el propósito de la ley es llevarnos a Jesús. Por lo tanto, si alguien no presenta la ley de una manera que lleve a la gente a la fe en Jesús, no está presentando la ley correctamente. La forma en que Jesús presentó la ley fue para mostrarle a la gente que no podían cumplirla y que necesitaban buscar fuera de su cumplimiento de la ley para encontrar una justicia mayor que la del escriba y los fariseos. Mateo 5, 17-48. 2. Satanás quiere que demostremos que somos santos por la ley, que Dios dio para probar que somos pecadores. Andrew Jukes, citado en Stott. C. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez que hemos llegado a una relación de fe, ya no tenemos que vivir bajo nuestro ayo, aunque recordamos el comportamiento que nos ha enseñado. Por eso respetamos a nuestro ayo, la ley, pero no vivimos debajo de él. Vivimos bajo Jesús por fe. Y ayo no es una traducción completamente exacta de la idea de la palabra griega antigua paidagogos. Los paidagogos no simplemente enseñaban a un niño. Más que eso, el ayo era el guardián del niño, vigilaba al niño y su comportamiento. La idea es más una niñera que una maestra, pero como el ayo podía disciplinar al niño, el ayo también era el decano de disciplina. 2. Morris traduce ayo como custodio. El custodio no era un maestro, sino un esclavo cuya tarea especial era cuidar a un niño. Ejercía una supervisión general sobre las actividades del niño, y era su responsabilidad llevarlo al maestro que le daría la instrucción adecuada a su puesto. 3. Cuando el niño ha crecido, no se deshace de la disciplina y las lecciones que obtuvo del ayo, pero tampoco vive más bajo el ayo. Esta es nuestra relación con la ley de Dios. Aprendemos de ella, recordamos nuestras lecciones, pero no vivimos bajo la ley. El símil del maestro de escuela es sorprendente. Los maestros de escuela son indispensables. Pero muéstrame un alumno que ame a su maestro de escuela. Lutero. 4. 26-27. Por la fe, encontramos nuestra identidad con Jesucristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús,
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Comparado con lo que se enseñaba entre los Gálatas, esta era una declaración revolucionaria. En el pensamiento judío tradicional, llevado al cristianismo por los cristianos judíos, su posición ante Dios se medía por su obediencia a la ley. Para estar verdaderamente cerca de Dios considerados hijos de Dios tenías que ser extremadamente observador de la ley, tal como lo eran los escribas y fariseos, Mateo 23. Aquí, Pablo dice que podemos ser considerados hijos de Dios de una manera completamente diferente, por la fe en Cristo Jesús. Y la posición es impresionante. Estar entre los hijos de Dios significa que tenemos una relación especial con Dios como un Padre amoroso y cariñoso. Es un lugar de cercanía, un lugar de cariño, un lugar de especial cuidado y atención. 2. El método es impresionante. Convertirse en hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús significa mucho más que creer que Él existe o que hizo ciertas cosas. Es poner nuestra confianza en Él, tanto ahora como por la eternidad. B. Para todos los que habéis sido bautizados en Cristo, aquí, usando la imagen del bautismo, Pablo ilustra lo que significa tener fe en Cristo Jesús. No dice que fuimos bautizados en agua, sino bautizados en Cristo. Así como en el bautismo en agua una persona se sumerge en agua, así cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, estamos sumergidos en Jesús. Y muchos cristianos parecen contentos con simplemente sumergirse un poco en Jesús. Dios quiere que estemos completamente inmersos en Jesús, no rociados, no solo una parte de nosotros sumergida. Cuando una persona se sumerge en el agua, ya ni siquiera se ve mucho a la persona, se ve principalmente el agua. Cuando vivimos como bautizados en Cristo, ya no ves tanto de mí, principalmente ves a Jesús. 2. Cabe destacar que este es el bautismo que realmente nos salva, nuestra inmersión en Jesús. Si una persona no es bautizada en Cristo, podría ser sumergida 1000 veces en agua y no habría una diferencia eterna. Si una persona ha sido bautizada en Cristo, entonces debe seguir adelante y hacer lo que Jesús le dijo que hiciera, recibir el bautismo como una demostración de su compromiso con Jesús, Mateo 28, 19-20. C. De Cristo estáis revestidos. Otra forma de expresar nuestra inmersión en Jesús es decir que nos hemos revestido de Cristo. En el idioma original, la frase tiene la idea de ponerse un traje. Así que nos vestimos con Jesús como nuestra identidad. Y la forma en que nos vestimos tiene un impacto real en cómo pensamos y actuamos. La forma en que nos vestimos tiene un impacto real en cómo vemos a los demás. También necesitamos saber cómo vestirnos adecuadamente para cada ocasión. Pablo nos dice, la ropa adecuada para cada día es revestirse de Cristo. La gente debería ver que le perteneces al mirar tu vida. Debes vivir con la conciencia de que estás adornado con Jesús.